Eh, Buenas noches a todos, bienvenidos. Yo les veo la cara primero, a ver quiénes son los que están. Eh, Vamos a abrir las Biblias en Efesios capítulo 5. Vamos a empezar, vamos a mirar, son 5 versículos rápidamente ahí. Efesios capítulo 5. Me alegró mucho ver a Aldemar y a Badis acá hoy esta noche, a Harlis y a Laura. Excelente. A los de UGA, pues ni se diga. Bienvenidos todos. Estamos ahí en Efesios, ¿no? Dice Efesios 5:1, dice, sé pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El versículo 8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Versículo 15 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Oremos, amado Dios, de nuevo, Padre, te agradecemos este tiempo y gracias por la apertura a las Escrituras donde podemos ver, Padre, el amor tuyo por la humanidad y el plan especial que tienes para con el hombre, pero también, Señor, estos versículos tienen tanta aplicación a nuestros hogares, a nuestros matrimonios, por lo cual, Señor, guíanos en esta noche a través de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, el tema especial de esta reunión es el matrimonio establecido por Dios. Es necesario aclarar que el matrimonio fue instituido por Dios o establecido por Dios. No es un invento del ser humano, no es un invento del hombre. Dios el que estableció el matrimonio. Por lo tanto, como parejas y como sociedad, debemos darle un alto valor al matrimonio. El matrimonio está devaluado. El hombre cogió el matrimonio como algo desechable, pero tengamos en cuenta que el que lo instituyó fue el Señor. Ahora, Dios utiliza el matrimonio para proteger la familia. El matrimonio tiene que ver con la protección de la familia, tiene que ver con protección de la relación en pareja. Y también el matrimonio es buenísimo para fortalecer el amor. Debe tener como objetivo fortalecer el amor. Lo que voy a decir ahorita es posible que no pase allá afuera, pero acá adentro sí debe pasar. Y es que el matrimonio nos debe blindar en contra de la fornicación y en contra del adulterio. Debe haber, matrimonio debe blindar nuestro hogar contra esas cosas y lógicamente contra otras más. Eh, los seres humanos necesitamos el amor, o los seres humanos necesitamos ser amados, o los seres humanos necesitamos amar. Eh, Muchas personas sufren, se hunden y cometen muchas barbaridades por falta de amor o por falta de ser amados. Vamos a encontrar durante toda nuestra vida cristiana y aún nosotros a veces andamos reclamando amor. Queremos ser amados. Estamos hechos para amar. Si no amamos, rechazamos. Si no amamos, nos amargamos. Y esa es la verdad. Si no amamos, vamos a rechazar, vamos a repeler. El matrimonio,
que Dios estableció está hecho para amar, para desbordarse en amor. En el matrimonio debe haber un desborde de amor, debe sobrar, debe haber mucha cantidad de amor. Una cosa que quiero decir es que el amor, perdón, el amor no se debe confundir exactamente con el acto sexual. A veces se define el amor igual acto sexual. No sabemos que eso no es así, porque son muchas las relaciones sexuales que se han ejecutado sin una sola gota de amor. Entonces, es parte esencial en la vida de la pareja, pero recordemos que debe ser con amor. Cuando miramos, yo no te dije 1 Corintios 13, pero pasémoslo solo de larguito. Si miramos rápidamente para los que lo quieran mirar, en 1 Corintios 13, bueno, nos dice aquí a partir del versículo 4, nos dice esta parte, nos dice, ¿qué es el amor? ¿Cómo es el amor? ¿Qué hace el amor? ¿O cómo actúa el amor? Dice, el amor es sufrido, es benigno o bueno. La palabra benigno significa bueno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y dice el 8, el amor nunca deja de ser. Esta parte es bien clara para que tengamos en cuenta qué es el amor. Volviendo aquí a Efesios 5 y mirando este panorama del amor, en el 5:1 dice que seamos imitadores de Dios como hijos amados. Ahora, no podremos amar con el amor de Dios si no tenemos una relación con Dios. Y esto sí lo tenía que decir porque a veces llegan invitados y necesitamos que estén bien claros. No podremos amar si no tenemos una relación con Dios, porque Dios es el dueño del amor. La Biblia nos dice que Dios es amor. Entonces nosotros necesitamos conocer el amor de Dios para poder amar como se debe. Cuando entregamos nuestras vidas al Señor Jesucristo, entonces experimentamos el verdadero amor. Y eso nos ha pasado a todos los que hemos creído en Jesús. Experimentamos el verdadero amor. Y yo pensaba que solo los hijos amados pueden llegar a imitar al Señor. Pues, todo el que tenga una relación con el Señor es llamado a ser un imitador de Dios. Ahora el 5:2 es clave, dice, y andad en amor. Y encontramos aquí una orden, un mandato, y andad en amor. En otras palabras diríamos, vivir amando o vivir amándonos si habláramos de la pareja. Este mandato es vivir amándonos o vivir amando. Ahora, ¿por qué debemos andar en amor? En la parte B del versículo dice, bueno, y andar en amor que también Cristo nos amó. Una buena razón o la más grande razón para andar en amor es que Cristo nos amó. Y dice, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio en olor fragante. ¿Por qué debemos andar en amor? Porque Cristo nos amó, nos salvó, se entregó por amor a nosotros el sacrificio, ofrendó su vida por amor a nosotros y satisfizo la demanda de Dios. Cuando habla de olor fragante es que Dios sintió satisfacción por el sacrificio del Señor. El sacrificio del Señor, Él pudo oler ese olor de satisfacción. Eso es lo que la Biblia nos habla del Hijo amado. Dice la Biblia que Dios dice del Hijo que solo en Él encuentra complacencia. Ahora, en imitar a Dios y en andar en amor tiene que ver con todos los aspectos de nuestra vida. Hogar, trabajo, estudio, pues diríamos universidad, iglesia, etcétera. Pero el primer lugar quizás y el más importante
donde debemos imitar, andar en amor, es en el hogar y principalmente en la pareja. Por eso cogí estos versículos como introducción. El lugar más importante donde debemos imitar a Dios y andar en amor es en el hogar, la pareja, esposo, esposa. En el hogar o en mi matrimonio o en nuestros matrimonios debemos andar en amor, es decir, vivirnos amando, andar como hijos de luz, es decir, que el centro de nuestro hogar sea el Señor Jesucristo porque Él es la luz. Vivir como sabios y no como, andar como sabios y no como necios, o vivir como sabios y no como necios. Llevar un hogar, llevar un matrimonio necesita sabiduría y un total rechazo a la necedad. En el hogar hay que saber diferenciar cómo actuar como sabio y cómo rechazar la necedad. A veces nos volvemos necios, las esposas, los esposos, y vienen los problemas. Recordemos que la sabiduría empieza cuando tenemos el temor de Dios. Si estamos de la mano de Dios, podemos tener matrimonios fuertes, robustos, rendidos a Dios. Recordemos también que vivir como necios es rechazar, despreciar la enseñanza de Dios o rechazar la sabiduría de Dios, rechazar la voluntad de Dios. Actuar neciamente es rechazar lo que Dios quiere que aprendamos, la voluntad de Dios o la sabiduría de Dios. En el hogar tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido. Ahora le quiero dar un pequeño giro. Esta es solo la introducción para pensar en que el hogar es un lugar de amor, un lugar de amar. No estoy diciendo que va a ser todo amor porque van a venir algunos inconvenientes, pero es el mejor lugar donde debemos mostrar lo que Dios nos ha dado, su amor. Es el mejor lugar, el mejor sitio, la mejor persona. Siempre he considerado que vivir en pareja pareciera que es muy difícil, pero si los dos nos ponemos como meta vivir bien, lo vamos a lograr. Vivir bueno, desechando un montón de cosas que tenemos que desechar y haciendo las que el Señor nos manda. Pero es un compromiso de los dos. Ahora quiero mostrar de pronto 4 principios. Si el tiempo me alcanza, si hacemos solo 2 está bien, pero si podemos hacer los 4 mejor. 4 principios con plena referencia y con plena incidencia en la relación de pareja. Yo, cuando he pensado que alguno se va a parar aquí o que yo me voy a parar aquí, yo no quisiera como, no, es que para tener buenos matrimonios vamos a seguir unos pasos. No, no debe ser así. Pero encontré estos principios dichos por una mujer. Y esta mujer es una mujer muy especial. Era la mujer de, no sé si ella todavía vive, pero ella era la mujer o la esposa de uno de los últimos grandes hombres predicadores, Billy Graham. Y ella se llama Ruth de Graham. Y ella, una de las preguntas que un día le hicieron fue que cómo era ser esposa de un hombre que más de la mitad del año se la pasaba viajando por el mundo anunciando el evangelio, que si alguna vez había pensado en el divorcio. Y la respuesta de ella, perdón, amorcito, vaya, míreme que yo creo que es mi celular y están insistiendo mucho, el que está en la oficina. Y ella, cuando le dicen que si había pensado alguna vez en el divorcio, ella dice, nunca he pensado en el divorcio, pero sí en asesinar a mi esposo. Muy cruel, ¿cierto? No vayan a copiar eso. Menos mal que, menos mal que cuando dije eso, María se paró y se fue y no escuchó.
Entonces, ella dijo 4 principios y le cuento que no, y de una vez les hago una aclaración. Yo cogí los principios para mí, para mi hogar, pero cuando el hermano me habló, yo dije, yo voy a hablar de esto. Entonces yo cogí los encabezados y los desarrollé uno por uno, pensando en lo que decían y pensando que, aunque eran pocas palabras, tenían mucho que decir para el hogar. Entonces, el primer principio habla sobre la permanencia, así se llama, sobre la permanencia. Y, y nos dice una clave para estar juntos, una clave para permanecer en Cristo, tenemos que vamos a mirarla mediante algunos versículos. Entonces, otra vez en Efesios, estamos ahí en el capítulo 5, pero vamos a mirar el 31 y el 32, 4, 31, 32. Dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Esa es la parte que debemos hacer, perdón, quitar. Y la que debemos hacer es antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ahora miremos Colosenses, si quieren no se muevan de ahí, lo pueden mirar acá en Colosenses capítulo 3, versículos 12, 13 dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, y escuchen esta frase, y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces, el principio sobre la permanencia es que un matrimonio feliz es la unión de dos buenos perdonadores. ¿Sí oyeron eso? ¿Sí escucharon eso? Un matrimonio feliz es la unión de dos buenos perdonadores. Y eso me impactó. Eso fue lo que leí este principio. Y me impactó demasiado. En los 2 versículos que hemos leído dice varias cosas, pero una de las cosas que resalta es perdonando unos a otros porque tenemos el ejemplo. Cristo ya nos perdonó. Es posible que si usted no ha ido a Cristo y le ha pedido perdón por sus pecados, difícilmente puede perdonar. Pero el hombre de Dios está hecho, está capacitado y está diseñado para perdonar al otro. Y en el hogar sí que necesitamos el perdón. Perdonarnos unos a otros para permanecer juntos y en Cristo debemos perdonarnos entre esposos. Nos vamos a equivocar muchas veces, vamos a tener muchos encontronazos y utilicé esa palabra para que entiendan que como pareja vamos a chocar, nos vamos a encontrar muchas veces con diferencias, pero la manera de arreglar todo en la pareja es por el famosísimo perdón. El famosísimo perdón. Un buen perdonador es alguien que ya fue perdonado por Cristo. Tengan en cuenta eso. Un buen perdonador es alguien que se rindió ante el Señor Jesucristo, confesó sus pecados con mucha sumisión y con mucho dolor y con mucha vergüenza le pidió perdón al Señor Jesucristo. Y la palabra del Señor nos manda a perdonarnos unos a otros como Cristo nos perdonó. Un buen perdonador es alguien que tiene clavado en su corazón el perdón de Cristo o el perdón de Dios. Acá adentro tiene ese perdón. Un buen perdonador es alguien que tiene carácter de perdonador, que tiene carácter de no dejar que la ofensa llegue hasta el corazón. Yo una cosa que quiero aclarar, porque pues se puede malinterpretar,
y es que no vale perdonar por cumplir. Es decir, como la Biblia dice que hay que perdonar, yo te perdono, pero no desde acá, de lengua, de boca, pero desde acá adentro no. A la hora que surja un problema, ¿qué va a pasar? Le van a recordar lo que ya dijeron que le habían perdonado. A la hora que surja una discusión, le van a sacar todo el prontuario. Entonces, eso quiere decir que el perdón tiene que ser sincero, genuino, como Dios nos perdonó. Ese es el ejemplo. El, el perdón de Dios debe formar parte de mi carácter, de mi esencia, de mis entrañas. Yo quiero que esto quede muy clavado en nuestras vidas. El perdón de Dios tiene que ser parte de lo que somos. Si no perdonamos a mi pareja y a otros, pero especialmente a las parejas que es lo que estamos hablando, vamos a vivir en conflicto. Perdonar va estrechamente ligado con olvidar. O sea, ¿qué nos dice la Biblia? Bueno, póngame Hebreos capítulo 10, 16 y 17. Dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y miren esta belleza, dice, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Qué hace el Señor Jesucristo? Olvida nuestros pecados. Nosotros somos los que a veces los traemos a colación, pero Él dice que los enterró en lo profundo del mar. Entonces, un buen perdonador o perdonar entre nosotros va ligado estrechamente con olvidar. Pero tengo una cosa más, y es una de las que quisiera que quedara también con todos nosotros. Debemos perdonar antes de ofender. Perdonar antes de abrir la boca para ofender al otro. Y eso es algo que debemos practicar tremendamente. Y vuelvo y repito, el principio, un matrimonio feliz es la unión de dos muy buenos perdonadores. Leí una frase por ahí. La felicidad en el matrimonio nace cuando el perdón es más rápido que la rabia. La felicidad en el matrimonio nace cuando el perdón es más rápido que la rabia. Es decir, antes de que me moleste por algo que hizo mi pareja, ya el perdón debe estar ahí. Y me va a curar, me va a quitar y me va a librar de un problema. Porque me voy a agarrar con mi pareja. Entonces el perdón debe ser más rápido que una molestia, que si soy muy quisquilloso, tenemos que clavar el perdón en nuestro carácter. A veces venimos con unas cosas de nuestra vida pasada y es que a veces es que yo soy así, es que esa es mi forma de ser, es que el Señor nos transformó y nosotros debemos prestarnos para que nos siga transformando. Y parte de la transformación tiene que ver con el perdón. El perdón tiene que ser más rápido que la rabieta. Y otra cosa que ya la dije, antes de, antes de ofender ya debemos de haber perdonado y nos evitamos un montón de problemas. Nos evitamos un montón de problemas. Un segundo punto sobre la crisis. El primero es sobre la permanencia. Permanecer en Cristo, para permanecer unidos en pareja necesitamos ser unos buenos perdonadores. Ahora sobre la crisis. Hay crisis en los matrimonios.
En los matrimonios pasamos por crisis. Vamos a leer dos versículos, quizás tres. Efesios también está en Efesios capítulo 5, versículo 21. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Si cogemos este versículo, podríamos estar hablando de la iglesia, hermanos, pero qué bueno cogerlo para la pareja. Someteos unos a otros en el temor de Dios. El versículo 22 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y esto es clave. Primero dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Ojo que estamos hablando de la base es el Señor, la base es Dios. Luego dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como si estuvieran sujetas al Señor. El versículo 33 dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Ya tenemos un rol especial que cumplir en la pareja o en el matrimonio. Ahora, el pensamiento de esta mujer, ella dice en el principio, dice, cuando el matrimonio pasa por el fuego, o se purifica como el oro, o se quema como paja. Y ahí es donde debemos mirar. Lo voy a volver a leer, pero más completo. Cuando el matrimonio pasa por el fuego, o se purifica como el oro, o se quema como paja, pero la diferencia la hace el Señor Jesucristo en el centro de nuestras vidas. Dependiendo si el Señor Jesucristo está en el centro de nuestras vidas, nuestros matrimonios van a pasar por una crisis y se van a sostener. Pero si Cristo no está, ya la cosa es diferente. ¿Qué hace que un matrimonio sea fuerte, equilibrado? Cristo en el centro del matrimonio. Cristo debe tener el control de nuestras vidas. Cuando viene la crisis, el matrimonio se sostiene porque Cristo lo sostiene. Cuando el matrimonio no se sostiene, es porque Cristo está fuera de nuestras vidas, fuera de nuestros matrimonios, y lo peor, tratamos de sostenerlo con nuestras propias ideas, con nuestros propios pensamientos, con nuestras propias fuerzas, y por ende es un matrimonio que se va a ir al piso. Viene la crisis, Cristo no está y el matrimonio va para el suelo, mantiene caído. Entonces, un matrimonio se sostiene cuando Cristo está en el centro. Un matrimonio se cae cuando Cristo no está, cuando no le damos el lugar que le corresponde. Y pensé en un pasaje que está en Mateo capítulo 7, versículo al final del Sermón del Monte. No lo vamos a explicar pues como, aunque no necesita mucha explicación porque él mismo se explica, dice, al final el Señor Jesucristo dice en el versículo 24, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Ya sabemos quién es la roca, Señor Jesucristo. Luego dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Los matrimonios hoy en día caen porque Cristo no está en el centro de sus vidas. Están tratando de sostenerlo con filosofías del mundo, ideas nuestras. El internet ahora te manda un montón de mensajes sobre el matrimonio, cómo vivir en pareja, cómo vivir en paz, cómo ser felices, pero por ninguna parte está Cristo.
Y sin Cristo es imposible. Sin Cristo es imposible pasar la crisis por alto. El Señor Jesucristo debe estar en el centro de nuestro hogar, porque Él debe ser el centro de nuestro matrimonio. Sobre el compromiso, ya hemos hablado de permanecer, la crisis. Ahora hablemos del compromiso. Para eso vamos a leer un pasaje que ya leímos en Colosenses 3, pero le vamos a adicionar un versículo más. Colosenses 3, versículo desde el 12 dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Ese 3 es primordial para nuestro hogar, para nuestra familia, para nuestra vida cristiana. Pero hoy estamos hablando de matrimonios, soportando unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Es el 14, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces, versículo 14, digamos que es el que quiero tocar, o mirar acá, y sobre todas estas cosas, las cosas que están atrás, vestidos de amor. Y yo me pregunté, dije yo, ¿será que hago esta pregunta? ¿Cuántos hoy vinieron vestidos de amor? Sobre todas estas cosas vestidos de amor. ¿Cuántos vinimos vestidos de amor? Ahora, vestirse de amor implica una acción constante y diaria de revestirse del carácter de Cristo. El amor verdadero no es emoción constante, sino una decisión diaria. Cuando el amor que yo siento a mi pareja está más hacia el lado de la emoción, esa pareja no va a durar mucho. Yo debo decidir todos los días amar a mi pareja. Todos los días debo tomar la decisión de amar a mi pareja. Vestirse de amor es mostrar un amor activo, genuino y desinteresado. Amor activo. A veces estamos muy quietos y la pareja no siente que la amamos. No siente que estamos haciendo nada por ella, no siente que estamos mostrándole que la amamos. Pero no se sostiene un matrimonio así. No se sostiene. No debemos fingir el amor buscando intereses que me beneficien a mí y no a mi pareja. Podemos estar fingiendo que amamos a una persona, pero buscando algo de ella. No sé qué. Pronto tiene una mejor posición, por ejemplo. Vestirse de amor es actuar constantemente de acuerdo a mi nueva naturaleza en Cristo. Al principio lo dijimos, el amor viene cuando nosotros vamos a Cristo, cuando experimentamos el amor de Dios por parte del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Ahora el Señor nos capacita para amar, para tener matrimonios fuertes, sólidos. En el versículo 13 dice que debemos perdonar como Cristo nos perdonó. Cristo nos perdonó por amor. Perdonados podemos experimentar el amor de Dios y de su Hijo Jesucristo. Cristo, mis amados hermanos, nos vistió de amor y debemos vestirnos del amor de Cristo para con mi pareja y lógicamente para con los demás. Yo ya soy de Cristo, estoy listo para andar vestido de amor.
Al final del versículo 14 dice que el amor es el vínculo perfecto. Y este vínculo perfecto, hablando del amor, nos hace una gran invitación, nos invita a hacer del amor de Cristo la virtud principal que une las demás virtudes que debemos tener los creyentes. Las otras virtudes o cualidades que pertenecen al creyente están en los versículos anteriores: misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia. En un matrimonio se necesitan todas estas virtudes. Mucha misericordia, mucha bondad, mucha humildad. Si me creo más que mi pareja, la voy a humillar. No. Necesitamos estar equilibrados. Mansedumbre. ¿Qué me dicen de la paciencia? Necesitamos mucha paciencia en el hogar, en nuestros matrimonios. Pero el versículo nos está diciendo que el amor es el vínculo perfecto. Es decir, sobre todas estas cosas son muy importantes, pero si no tenemos amor, ninguna de ellas es efectiva. O sea, vamos a querer tener compasión con mi pareja, pero sin amor. Si queremos ser pacientes, pero no tenemos amor por la pareja, la paciencia se convierte en guerra. No podemos ser mansos sin amor. Humildes sin amor, sin el amor del Señor, no sirven para nada todas estas virtudes. La principal virtud que une a todas estas virtudes es el vínculo perfecto que es el amor. Y quiero terminar con el último, y creo que tengo el tiempito, y este es muy, muy puntual y todos lo conocen, pero no lo quiero dejar por fuera. Los hermanos antes nos han hablado, creo que el hermano Tito nos ha hablado suficiente de este punto, y es sobre el ministerio y la familia. Esto también lo dijo ella. Miremos el Salmo 27:1, dice 127, no es 121, sino 127. Dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Los hombres de Dios debemos tener bien claro que nuestro primer ministerio es el hogar. De pronto algunos sabemos eso, pero de pronto otros que no han estado antes es mejor que lo sepan. Y la palabra ministerio nos habla de hacer un trabajo de servicio, es decir, servir, de funcionar, y sobre todo en la iglesia, cuando hablamos de ministerios, es de funcionar dentro de la iglesia. Eh, Cuando aquí tenemos un ministerio de parejas, estamos tratando de ayudarnos como matrimonios. Cuando hay un ministerio de jóvenes, hay un servicio para jóvenes, para ayudar a los jóvenes a que no tengan que pasar allá afuera por lo que muchos de nosotros pasamos antes. Porque yo estoy seguro que muchos de nosotros hubiésemos querido conocer a Cristo bien jovencitos, para no haber pasado por lo que pasamos. Un ministerio tiene como objetivo, ya hablamos de servir, de hacer un trabajo, pero el objetivo principal es el crecimiento espiritual de la iglesia. Si hay un trabajo en parejas, ¿qué estamos buscando? Que como matrimonios crezcamos espiritualmente. Si hay un trabajo en jóvenes, estamos buscando que los jóvenes crezcan espiritualmente. Si hay un trabajo en la escuelita dominical, ¿qué estamos buscando? Que los niños que están hoy en la escuelita dominical más luego sean hombres de Dios. Creo que, bueno, estaba Edward por ahí y también creo que este chico ha estado en la escuela dominical. Es decir, estuvieron de niños en la escuela dominical y ahora están sirviendo en el Señor. O sea, se hizo un buen trabajo en la escuelita dominical. Eh, pero un ministerio no debe tener como objetivo el reconocimiento o la fama
personal, es decir, me dan un ministerio para yo ser famoso dentro de la iglesia. No es el objetivo. El objetivo es servir y buscar el crecimiento espiritual en un segmento o de la iglesia total. Pensando en esto, nuestro gran primer ministerio es el hogar. Entonces, ¿qué se busca si miramos el hogar como un ministerio? Se busca que como pareja crezcamos espiritualmente bajo la luz de la palabra. ¿Sí estamos entendiendo eso, cierto? Eso es lo que se busca. Porque si crecemos espiritualmente vamos a tener parejas fuertes o vamos a ser parejas fuertes. Un ministerio, si tenemos claro que nuestro primer ministerio son nuestros hogares, esto nos blindará contra las enseñanzas del mundo. Tengamos bien claro eso. Si estamos trabajando en nuestros hogares, vamos a poner muros contra las enseñanzas del mundo, porque ¿qué es lo que reina en el mundo? ¿O qué es lo que vemos? Infidelidad, engaño, mentira y otro montón de cosas. Ahora se volvió popular engañar, se volvió popular ser infiel. El hombre entre más infiel es más reconocido en TikTok, por ejemplo. Entonces, el mundo nos está queriendo ofrecer esto, pero esto en realidad destruye los matrimonios. La mentira dentro del matrimonio destruye el hogar. La infidelidad, pues ni se diga, el engaño y otro montón de cosas. Pero de la mano del Señor y de su palabra, nuestros hogares deben estar protegidos. Ningún éxito público puede compensar un fracaso en casa. No podemos tener mucho éxito dentro de la iglesia, pero en casa, los hermanos esta mañana en la reunión de varones hablaban de ese tema. Como conclusión y terminando, tengo una conclusión muy pequeñita. También la encontré por ahí, me llamó mucho la atención. Dice, el verdadero milagro en el matrimonio no fue la ausencia de tormentas, fue que decidieron no soltarse de la mano en medio de ellas. Y lógicamente decidieron no soltarse la mano del Señor. Al matrimonio van a llegar tormentas todo el tiempo, pero un matrimonio se mantiene, se sostiene cuando deciden no soltarse las manos, estar juntos, pero también juntos de la mano del Señor. Tormentas, van a haber problemas, van a haber, pero juntos, unidos, con el mismo objetivo, vamos a poder saltar esas tormentas. Una de las cosas que debemos hacer en nuestras oraciones es, uno quisiera decirle al Señor, Señor, líbrame de tantos problemas, pero eso sería una petición muy insulsa, porque problemas vamos a tener, eso dice Juan 16:33. Sería mejor pedirle, Señor, cuando vengan las tormentas, que estemos preparados para pasar por encima de ellas, para pelear contra ellas, para derrotarlas, como pareja, como matrimonio, como hogar. Amadísimo Dios, gracias por este tiempo, por este momento donde podemos hablar de lo que tu palabra nos enseña para las parejas, para el matrimonio. Ayúdanos, Señor, porque te necesitamos tanto, Padre, en nuestros hogares, en nuestra relación de pareja, en nuestros matrimonios, Señor. Oh Dios de los cielos, cuando vengan esas tormentas, estemos fuertes y listos en ti, Señor, agarrados de tu mano para luchar contra ellas. Que podamos pasar cualquier obstáculo que venga, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por todas las parejas que asistieron. Bendíceles sus hogares y sus familias. Y Padre, que este pequeño mensaje nos sirva para mejorar en nuestros hogares. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén. Mis hermanos, muchas gracias.